Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que hayáis tenido una buena tarde de Reyes. Yo he disfrutado de ello aquí justo al lado, debajo del balcón prácticamente. Y bueno, aquí tenéis a ese señor que se ve así tan oscuro ahí al fondo, porque hay muy poca luz, don Charlie Barazal, que no sé si se le oye o no se le oye. Vamos a ver. Muy buenas Ahora, tardes. ahora. A Jero no se le escucha. A ver ahora. No se A te ver, escucha. a ver si se me escucha ahora. Que ahora he activado aquí otra cosita. Mira, al final, follones. Claro, es el ordenador mío, no es el habitual. Y claro, al final pues pasan estas cosas. Vale, ahora. Muy bien, pues, pues volvemos de nuevo. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal y espero que hayáis pasado una buena tarde de Reyes. Y nada, hoy íbamos a hacer directo con Charlie Barazal, que es esa sombra que estáis viendo ahí en la otra pantalla. Voy a apañarlo, voy a apañarlo. A ver si ahora mientras. Y bueno, mientras Charlie va a intentar apañarlo, que tiene poca luz el hombre en el sitio, pues os digo que sí, he titulado esto como las trampas más ingeniosas del automovilismo deportivo, ¿no? Bueno, ahora ya es otra historia, ya por lo menos ya se ve que hay una persona ahí. Ya, pero qué ganas tenéis de ver a un tío feo, de verdad. Ahora Pues, vengo. el tema, como estaba diciendo, efectivamente he puesto trampas más ingeniosas, pero no me voy a centrar solo exclusivamente en lo que a técnica, a ingeniería se refiere, ¿no? No voy a entrar o sea, en temas polémicos como pudiera ser trampas deportivas, pues de esas también ha habido bastantes. Seguro que Charlie conoce más de una y más de dos. Y más de Tipo, 5 y más de 6. total, totalmente. Picardías, picardías. Uy, Charlie, se te escucha regular ahora. No sé por qué. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, mientras Charlie intenta solucionar esto, pues eso, íbamos a centrarnos sobre todo en lo que son las trampas a nivel técnico, a nivel ingeniería, ¿no? Y bueno, para adelantar ya un poquito lo que vamos a hablar esta tarde, ese señor que estáis viendo ahí es muy famoso en... A Bueno, ver, a ver, Charlie, ¿habla? ahora mejor. Sí, bastante, bastante mejor. Vale, pues entonces la Bueno, recomendación de Chrome por algo era. se escucha, hombre, no es que sea un sonido fantástico, pero por lo menos no hay ruido, que es lo importante. Vale, apañado. Bueno, pues ya nos apañaremos con lo que es eso. El tema, como estaba diciendo, voy a empezar por este señor, muy famoso en la NASCAR. Charlie sabe perfectamente quién es, Smokey Yunick. Este Ey, señor, pues, hizo que tuvieran que reinventar el reglamento varias veces, ¿no, Charlie? sí, lo que hacía era un poco no prueba y error porque sabía perfectamente lo que debía de hacer, pero lo que los organizadores de la NASCAR, pues cada vez que presentaba algo ingenioso, pues tenían que escribir o reescribir un artículo del reglamento para caparle. Bueno, concretamente me he centrado en el Chevelle del año 1966 y 67. Este coche tiene, bueno, Unique fabricó tres unidades en concreto. En aquellos años la NASCAR era una categoría que exigía que los coches que competían tenían que ser coches de producción. Y Unique se la apañó pues para que esos coches que fabricó fueran, digamos, como los de producción, ¿no? A priori, visualmente. Quería hablar también de una leyenda urbana que hay sobre, porque hay varias, hay cosas que sí son verdad y hay cosas bueno, que quizás la leyenda también, pues, este hombre es una leyenda por sí, ¿no? Pero quizás también se ha engordado un poquito más. El tema, por ejemplo, del Cadillac, seguramente si buscáis el tema del Chevelle a escala 7 octavos o a escala 15-16, hay muchísima información en internet que pueden encontrar sobre el tema. Lo que ocurrió fue, ahora os lo voy a explicar ahora con la siguiente imagen. Básicamente, Unique, Smokey,
lo que hizo fue fabricarse el Chevelle más o menos como él lo necesitaba. Digamos que mantenía lo que era un vehículo de producción, sus medidas eran casi iguales, ahora os voy a decir en qué difería. El coche era muy parecido o prácticamente igual que el de producción. Luego, bueno, en la NASCAR se permitía que por dentro se colocaran las barras de seguridad, se colocaran una serie de aditamentos, etcétera. Pero ya sabéis que en aquella época la NASCAR exigía eso, ¿no? Que el coche tenía que cumplir con la medida de producción. Estas dos imágenes que os he puesto, el de arriba es el que fabricó Smokey Unique, el de abajo es un Cadillac Chevelle de producción normal y corriente. Y he puesto y se pone esa cuadrícula, ¿no? En esa imagen que se ve perfectamente, es para indicar lo que hizo Unique y que hizo que este coche fuera un pelín diferente. Si os fijáis bien en los bujes, o sea, en el centro de la rueda delantera con respecto al Chevelle inferior, veréis que está un poquito desplazado el de Unique y el centro de la rueda delantera y el centro de la rueda trasera. Y eso es porque Unique lo que hizo fue mover lo que es el habitáculo del vehículo 2 pulgadas. 1 pulgada, para que os hagáis una idea, son 25,4 milímetros. 5 Pues, centímetros básicamente, sí, Jero. 2 centímetros y medio, pues 5. 5 centímetros desplazó ese habitáculo, lo desplazó 5 centímetros aproximadamente con respecto al Chevelle normal. ¿Por qué hizo eso Unique? Bueno, pues porque además de conocedor de lo que es transferencia de masas, etcétera, también era un tipo muy ingenioso con la aerodinámica. Y hizo dos cosas, consiguió dos cosas con ese coche. Lo primero que consiguió es trasladar masa al eje trasero del vehículo, por lo tanto mejorar la tracción del Chevelle. Y lo segundo que consiguió, al trasladar también ese habitáculo hacia la parte trasera, es que el centro de presiones aerodinámico también lo trasladó a la parte trasera. Por lo tanto, era un coche que cargaba mucho el eje trasero, incluso en curvas rápidas. Y eso en un espectáculo como la NASCAR y en ovales le venía de cine al coche. Desgastaba un poquito menos las ruedas traseras y por lo tanto conservaba más tracción al final de los stints. Así que en ese aspecto fue muy revolucionario, ¿no?, lo que hizo. Y esos 5 centímetros realmente eran muy difíciles de medir. Eso se descubrió más tarde, cuando otros equipos protestaron, claro, porque ese coche funcionaba muchísimo mejor que el suyo. Y bueno, ese fue solo un detalle, ¿no? Hubo muchos más detalles. Por ejemplo, el hecho de que este señor, la primera foto se ve, os he dicho al principio que los coches tenían que ser de producción. Voy a poner la primera foto otra vez. Si veis ese paragolpe delantero, no es el original, es un paragolpe que él colocó de manera que, digamos, evita que parte del aire se cuele por la parte inferior del coche. Y eso lo que hace es que el eje delantero no se eleve demasiado a velocidades altas. Por lo tanto, conserva algo más de dirección de la que tendría en un coche, entre comillas, normal. Eso también. Pero una pregunta. Sí, sí. Una pregunta. El coche era unos 25 centímetros más estrecho. Uh-huh. ¿Eso favorece el giro? Aparte de que entiendo que aerodinámicamente es mejor. Favorecer el giro per se no tendría, o sea, no es que el ser más estrecho un vehículo, sobre todo es aerodinámica lo que busca. Pero en este caso concreto, como Unique trasladó todo el peso, o trasladó parte de ese peso y el centro de presiones al eje trasero, quizá al estrechar ese eje delantero también lo que buscaba era precisamente un mayor control de la dirección. Más que favorecer el giro en sí, tener un mayor feeling de dirección en ese sentido. Porque digamos que tiene una dirección algo más reactiva que si fuera más ancha. El coche era, además, unos 65 centímetros más corto. Uh-huh. Y de la batalla, o sea, la distancia entre cada eje, lo tenía por aquí, era de 100 pulgadas, o sea, 2 metros y medio, ¿no? 2 metros y medio. Uh-huh. Sí, realmente él tenía muy claro que un coche de competición tenía que ser sobre todo eso, competitivo. Y para conseguir eso, pues necesitas que sea ágil. Y sobre todo tenía muy claro que este coche tenía que funcionar muy bien en ovales. Y para funcionar muy bien en ovales, ya digo, por eso se hizo todo lo que se hizo en el coche. Bueno, y más cosas que se hicieron. Lo del paragolpe es solo otro detalle más. Todo el fondo del vehículo se enrasó. Digamos que se le hizo un fondo plano. Sí, totalmente. Podríamos hablar de fondo plano en este caso.
porque digamos que se hizo una especie como de mortaja, como unas canaletas, podríamos decir, para introducir dentro ahí los tubos de escape del vehículo, que los ejes quedaran lo más ocultos posible, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el aire se encuentre con el menor impedimento posible para su avance por la parte inferior, para seguir rebajando aún más la presión inferior del coche y para conseguir, pues, aunque el coche no genere mucha carga, pero como estoy bajando la presión en la parte inferior, el coche va a seguir siendo mucho más estable a altas velocidades de lo que sería un coche de competición NASCAR con su suelo habitual, con el suelo de producción. Que el tubo de escape estaría estorbando, los ejes estarían estorbando, etcétera, etcétera. Unique lo que hizo fue aumentar un poco el espesor del suelo y enrasarlo todo para que quedara, digamos, como un todo, como un fondo plano. Lo has definido muy bien, Charlie. Por cierto, buenas tardes a Efectivamente. la gente que se va incorporando, que no... Sí, veo por ahí Betty, hola, está Chisto Racing también, muy buenas, Sí. Tocayo, Sportman, ¿qué tal? Corona de Laurel. Y Zapa ¿Estamos en tu también. canal o en el mío, Jero? No. Pues aquí compartimos, veo. Bueno, está Zapa que viene Zapa76. sí, viene de TR MotoGP y se viene también por aquí porque le gustan también los coches, así que ahí estamos. Bueno, pues lo que os he dicho, aquí se ve claramente, ya digo, en esta imagen se ve muy bien y claramente el primer Chevelle que fabricó, el famoso que puso, ¿no? En el pedestal aquel en el que decían que era a escala 7 octavos o a 15 16 avos, no, no. Realmente Unique fue por otro camino, fabricó un coche que parecía un Chevelle, a simple vista tú decías, pues es un Chevelle de producción, pero no era un Chevelle de producción. Además, lo más gracioso de todo es que el fabricante le estuvo dando, o sea, el fabricante le fabricó el chasis propiamente dicho para que Unique terminara de rematarlo todo. O sea, quiero decir que aquí fue con la connivencia del fabricante de automóviles, que no es que Unique lo hiciera por su cuenta y riesgo. O sea, muy Claro, interesante. pero no hay que olvidar Ujú. que en esos principios de los años 60, eh, la NASCAR para las marcas americanas Era muy era importante, me clave. imagino, claro. Ujú. De hecho, Ford, antes del ataque o del desembarco en Le Mans, ya Perdón. había metido algún modelo nuevo, creo que el Galaxy, si no recuerdo mal, pero bueno, ahora mismo no fíes de mi cabeza, y prácticamente arrasó. Y eso, pues lo de aquello de gana el domingo y vende el lunes, Sí, se los hacía. años 60, finales de los 50 y 70, funcionaba, vamos, era absolutamente matemático, ¿no? Entonces, Sí, y no me no. extraña bueno, que le hicieran ese coche un poco para intentar recuperar el cetro. Sí, 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 además fue precisamente en el año 67, se basaron en el del año 66, que es por eso por lo que los ojos más experimentados se dieron cuenta de que Claro. ese Chevelle no era el del año 67. Y claro, empezaron a hacerse preguntas y empezaron a sospechar bastante. Otro detalle también, seguro lo sabes, el famoso detalle del depósito. La NASCAR, bueno, exigía la medida de depósito estándar, la que fuera. Unique, pues, ideó una trampa. Aquí quizá fue bastante simple, pero muy efectiva, que era introducir una pelota de baloncesto en el interior, desinflada. Cumplía la normativa, luego la inflaba cuando le interesaba y cuando no le interesaba la desinflaba para poder cargar más gasolina y así realizar, digamos, menos paradas para repostar. Exacto. Y otro detalle muy interesante también. Pero, Sí, sí, dime, Jero, una dime. cosa. Ujú. Esta que comentamos sí es una trampa. Sí, esto, hombre, es claramente, además, digamos que es más burdo, ¿no? Que, También, a mi modo de ver. pues claro, porque no me vale que el reglamento no diga que no puedes llevar una pelota de baloncesto. Sí, Eso sí. está claro. Pero sí que dice que la capacidad tiene que ser de tanto o la Efectivamente. capacidad máxima del depósito es de cual. Y tú eso sí que te lo estás saltando. Lo del 7 octavos ya es una cosa ahí que es retorcer el reglamento. Ujú. De, no, bueno, el coche tiene que medir tal. Lo que pasa, efectivamente, el coche tiene que ser de serie. Bueno, eh, el chasis que me ha dado, porque claro, el chasis que te da esto Chevy Sí, en este caso Chevy, sí. puede ser, puede ser el de verdad, solo que
tú le ajustas los ejes a más estrecho y más. Ahí a lo mejor habría que verlo, ¿no? Es una trampa, pero ya es más ingeniosa. Lo del balón de baloncesto es una trampa en toda regla. Sí, 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 totalmente. Y además, ya digo, una trampa y burda, porque realmente es burda. Porque, sin embargo, la otra idea que tuvo sí es bastante ingeniosa. El reglamento no especifica de qué diámetro tiene que ser la tubería que lleva la gasolina desde el depósito hasta el motor. Unique es lo que hace. Decide utilizar una tubería de 11 pies de largo por, y por 2 pulgadas más ancho de lo normal. Entonces estás ganando muchísimo grosor a esa tubería, luego tú ya te la apañarás para que la bomba trabaje bien aspirando esa gasolina o metiéndole más potencia a la bomba, etcétera. Y lo que consigues es almacenar alrededor de 18 litros de gasolina más. Son aproximadamente unos 3 galones y pico, creo recordar, o algo de Tremendo, eso. ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Cuánta... No, no, Lo que cabe en un tubito. este hombre cavilaba, este hombre miraba hasta hasta la última coma del reglamento, porque además su frase era esa, era yo me ciño, todo lo que diga el reglamento, bien, pero si el reglamento no lo dice, es porque está permitido también. O sea, en el reglamento no está puesto, Las porque en el zonas reglamento, grises. claro, en el reglamento dice lo que puedo y lo que no puedo, pero si no está puesto en el reglamento, yo entiendo que eso puedo hacerlo. Así iba este hombre por la vida. Así, Así que eso, Así es. y ya Un digo, grande. lo de la tubería fue de verdad una idea súper ingeniosa, a mi modo de ver, porque ya, hombre, luego tienes el problema de la aspiración de la bomba, pero bueno, eso se puede resolver de Bueno, alguna otra manera, pero aunque incluso ganes peso por tener que usar, incluso aunque tengas que usar dos bombas en vez de una, etcétera, lo que ganas en capacidad, que estamos hablando de 18 litros de gasolina, es mucho, es mucho. Eso te claro, permite, a ver cuántas vueltas más son. Efectivamente, te claro, puedes terminar ahorrando una parada en una carrera. efectivamente, y aunque pierdas un poco de rendimiento al principio, luego lo vas a ir ganando Bueno, conforme el coche vaya perdiendo peso. O sea que, en definitiva, era muy, muy ingenioso, muy bueno. Este tipo no lo conocía, no sé si había oído hablar de él antes de empezar a investigar todo esto, pero desde luego me ha dejado alucinado, no realmente. se te puede contar nada, Jero. Al final me pico y no puede ser. Bueno, No, así estamos. como he intentado llevar más o menos un orden cronológico aproximadamente, es verdad que ha habido Ujú. muchas trampas en el automovilismo y es verdad que he estado mirando, pero quizá las más interesantes para mí, porque tampoco quería alargar mucho este directo, pues son trampas, muchas de ellas son muy conocidas, otras a lo mejor no tanto, pero creo que son bastante interesantes a nivel técnico. Bueno, la siguiente de la Sin que voy a duda. hablar es una trampa muy obvia, se veía a simple vista. Estamos hablando del Brabham, el BT46, no sé qué versión era, si la B o la C. Lo que sí sé es que participó en el Gran Premio de Suecia y nunca más se supo. Porque la FIA, bueno, para el equipo no enfrentarse a una sanción y que le retiraran la victoria, tengo entendido que el equipo lo que hizo fue directamente retirar el cacharro y volver al Brabham BT46 sin ese ventilador que veis en la parte trasera. Estamos hablando de una época, año 79, en el que los coches con efecto suelo ya son una realidad. Ya Lotus no está sola, ya hay muchos experimentando con el efecto suelo a marchas forzadas, como siempre pasa con esto. Primero hay un tipo o hay un equipo que descubre, ¿no?, ese ingenio, y el resto de equipos pues intentan copiarlo. Gordon Murray, por aquel entonces, que estaba en Brabham, como el motor no podían cambiarlo, era un Alfa Romeo V12, creo recordar que era V a 180 grados porque Boxer no recuerdo que fuera, o la V era muy abierta, no recuerdo bien ahora. Lo que sí recuerdo es que el motor ocupaba tanto espacio en el vano que no permitía usar los canales laterales adecuadamente. De hecho, el diseño V12, V12, V12 era. V12. Sí, Eh, sí, 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 el Alfa El, Romeo V12. el tema de este coche es que sí, tenía un motor muy potente, pero ese motor era un hándicap a la hora de intentar generar ese efecto o de buscar ese efecto suelo, porque te dejaba un canal demasiado estrecho, muy poco volumen de aire para trabajar y por lo tanto al final el coche pues no era capaz de generar esa succión que sí generaba Lotus o que generaban, ya empezaba a generar Williams, por ejemplo, con el FW06, luego lo perfeccionó Ujú. ya con el 07. Y el tema aquí es que le pasó algo parecido a lo de Ferrari, pero Murray dijo, bueno,
si no puedo hacerlo de manera natural, vamos a forzarlo. ¿Y cómo es un sistema de ventilación forzada? Pues básicamente utiliza un ventilador, el cual aspira aire. Básica, simple y eficaz, porque además es muy eficaz. Demostró que lo era porque además arrasó a Lotus. Niki Lauda ganó esa carrera. No voy a decir, no sé si fue con la mano por fuera paseando o casi, No pero tanto. no tanto, pero sí, fue un rendimiento bastante A ver, importante. básicamente lo que le permitía era desgastar menos las gomas, porque había más Sí. eficiencia aerodinámica, más apoyo al suelo gracias a aerodinámica. Ujú. Hubo quejas de algunos pilotos porque, claro, decían que les tiraba toda la porquería de la pista, que ibas detrás de él y te bombardeaba, con chinitas, con todo, ¿no? Bueno, y no es que se desvaneciera, simplemente hubo una amenaza de, de denuncia, ¿no? De reclamación, Eh, y Eccleston, pues muy cuco, dijo, vale, yo no lo uso más, no me reclamáis, no me quitáis la victoria, y aquí paz y después gloria, simplemente. Una Ecclestonada de tantas. Sí, una como tanta ha hecho, sí. Claro, Me imaginaba que iban por ahí los tiros, porque en realidad no me ha dado tiempo mucho a buscar información sobre ese Gran Premio de Suecia. Lo que sí me imaginaba es que digo, seguramente como esto, hombre, realmente es un elemento aerodinámico móvil, hoy día violaría el espíritu de la norma por todos lados. claro, Pero ya digo, fue muy ingenioso. Mucho porque además, repito, ese motor V12 dejaba unos canales demasiado estrechos. Entonces lo que hizo Murray muy ingeniosamente es colocar un embrague a la transmisión que conectara ese ventilador claro, con la transmisión del vehículo. Claro, ¿qué ocurre? Que cuanto más rápido gire el motor, cuanto más rápido gire, ¿no? Más rápido va a girar ese ventilador. Cuanto más veloz vaya el coche, más succión va a seguir generando. Luego en las curvas era una verdadera... O sea, generaba más succión que el Lotus. El Lotus lo hacía de manera natural y este coche lo hacía con una ventilación forzada. Así que la realidad es que de haberse permitido o de haberles permitido seguir usando ese coche, mmm, creo que el Lotus lo hubiera tenido prácticamente imposible con el 79 para poder ganar a este Brabham. Así que bueno, eh, por mí es una trampa, sí, es una trampa muy obvia, se ve, de hecho he visto imágenes, aquí se ve el ventilador, pero he visto imágenes que llevaba como una especie de tapa, ¿no? Hasta que ya tuvieron que destaparlo para salir a pista y claro, allí todos los ingenieros se quedaron mirando. Al principio Murray dijo que era por razones de refrigeración, para evacuar calor del motor y no sé qué historia, pero nadie se creyó esa historia. Eso enseguida, enseguida saltó la liebre porque es que es demasiado obvio. La colocación del ventilador donde está era muy obvio. Pero está claro. una trampa muy buena, por lo menos a mi modo de Una ver. cosa, sí, sí, no, no, claro, absolutamente. Al final es generar esa succión debajo del coche, lo que hemos hablado tantas veces, de la diferencia de velocidad entre el aire que va por encima del chasis y el que va por debajo Correcto. de la Ujú. carrocería y ya está, esa diferencia. Decías antes del tema cronológico, tengo Ah, yo una muy cachonda de Lotus en Le Mans del 62. Ese año, Jim Clark, con un Lotus de 1,5 litros en Nürburgring, con un Lotus 23, llegó a estar primero en Nürburgring, bajo la lluvia, de acuerdo, pero en Nürburgring, sí, sí, vale. eso es. Total, que Chapman inscribió dos coches, uno con un motor Coventry Climax de 7,5, Ujú. entonces era muy normal, y otro con un Cosworth de 1 litro. Bueno, claro, los comisarios de Le Mans no son los comisarios técnicos, no eran los de otras carreras. Total, los coches no pasan las verificaciones. ¿Por qué? Porque el parabrisas que tenía encontraron que la altura era muy pequeña, para lo que decía el reglamento. En Nürburgring pues había colado. Claro, supongo que el parabrisas a más corto menos interfiere
en el CX, ¿no? La penetración en el aire. Estoy hablando. Ah, a priori debería de ser a lo mejor incluso al revés, pero bueno, ya depende del diseño del parabrisas y además realmente es que los Lotus eran coches muy pequeñitos, entonces cuanto menos No. superficie frontal mejor. Eh, el cable Charlie me dicen por aquí y Torraci. Espérate. A ver ahí qué tal. Ahora sí. Pues ya está. Vale. Decía que hizo unos depósitos de gasolina con más capacidad por sus altos bemoles y la altura marcada del coche sobre el suelo también era inferior, lo que también hemos hablado muchas veces. Si el coche va más bajo, Ujú. pues funciona mejor. Total, que también tenía los requerimientos de la rueda de repuesto, tampoco eran los que decía el reglamento. En fin, había presentado un coche pues, como si voy yo. Vale. Empezó a solucionar los problemas, el del parabrisas y tal. Bueno, otra vez entra en la zona de verificación y los dos coches, las ruedas de delante eran de 4 tornillos y las traseras de 6. ¿Qué pasa? Que le dicen los comisarios, no, porque usted la rueda de repuesto que lleva no la puede usar en los dos ejes, lógicamente. Sí, claro, la llanta es la llanta, o sea, eso no puedes evitarlo. Claro, total, que le dijeron que no salía a la carrera, que se pusiera como quisiera. Chapman pidió por avión las partes traseras para cambiar el buje a 4 tornillos, bien, todo eso. Vuelven a las verificaciones y que si los comisarios ya estaban hasta las pelotas, lógicamente, le dijeron, oiga, si usted tenía los bujes traseros 6 tornillos, es por algo. Total, que ya Chapman se empezó a cabrear, tal, que porque al ser de 4 entonces no iba a ser tan robustas, él decía, oiga, el coche lo he diseñado yo, me va a decir usted a mí. Bueno, total, que Chapman dijo, nunca más correr en Le Mans. Cogió los trastos y se fue. Así que simplemente por que se la intentó volar, como había hecho en Nürburgring, el coche, pues eso, más bajo, menos parabrisas, tal, tal. Pero en Le Mans, no. Le dijeron, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chapman es que era un tipo, a ver, era un genio, porque lo era, hay que reconocerlo, pero Chapman tenía más trucos que una película de chino. Era, Y, era oye, impresionante. enumeramos parabrisas, depósito de gasolina, altura del coche, rueda de repuesto y bujes traseros o bujes de ejes distintos. Claro, yo me imagino al comisario técnico ya fuera de aquí, hombre. Yo Pero, oye, fíjate, ahora que tanto tenemos la seguridad, afortunadamente y tal, bueno, pues en esa época los técnicos dijeron, a ver, ¿por qué el eje trasero llevaba 6 en vez de 4 tornillos? O sea, ¿por qué ahora usted pone 4 y no pasa nada? Aquí hay algo que no nos cuadra. aquí hay algo que no me Ah, gusta. fíjate, curioso. Sí, sí, Era por el tema cronológico, ¿eh? No. sí, sí, sí. No, no, está bien que lo recuerdes, porque no conocía yo, de hecho vamos, no sabía que Chapman había intentado participar en Le Sí, Mans. 62. Yo sé que estuvo en Indy, eso sí lo sé. Además estuvo con coches con Sí, motor turbina, estuvo probando, por cierto, que se por pocas dice, vueltas no ganó. sí, sí, se dice que habitualmente, y de hecho eso lo repasé con José Tellaeche, pero habitualmente se suele contar que el Lotus 78 nació de una casualidad, entre comillas, en el túnel de viento. Y el caso es que si uno se retrotrae al año 69, con el señor Peter Wright haciendo ya pruebas aerodinámicas, ya sabían del efecto suelo y ya estaban empezando a probar, y Peter Wright luego fichó por Lotus en los años 70. Aparte de otra gente que fichó también que venía de otros sitios, ¿no? De March
y de otros sitios. Y luego los trabajos de Chaparral, etcétera. Total, que para Chapman no era nada desconocido el efecto suelo y no fue ninguna casualidad de llegar al Lotus 78. Y en Indy los diseños en cuña que presentó, aquellos famosos diseños en cuña, ya estaba buscando, estaba probando y estaba experimentando para buscar ese efecto suelo, para conseguir luego ese efecto suelo de manera natural. Por eso los Lotus 78 y 79 son coches que funcionaban, a pesar de que Chapman era musicatero con los materiales y lo aligeraba todo al extremo, hasta tal punto que Ronnie Peterson y otros pilotos llegaban a pasar miedo. Jochen Rindt, etcétera, etcétera, hay muchos ejemplos. La mayoría. El, el tema era que, hombre, tenía ese defecto Chapman como otros defectos también que tenía, pero desde luego lo que sí tenía también era que consiguió hacer funcionar con una fluidez y una... para la época, ¿no? Claro, si lo compara hoy día realmente serían coches muy lentos, pero Lotus 78 y sobre todo el 79 funcionaban con una fluidez y una suavidad y una facilidad que era pasmosa realmente para la época. Mucho más que cualquier otro coche de efecto suelo en aquellos años. Que al fin y al cabo eran alas invertidas puras. Sí, totalmente. La base, el diseño base. Bueno, pues seguimos con el orden cronológico. Ya vamos a pasar al año 80, al 80-81, y de nuevo Gordon Murray, otra vez, el sudafricano, que era un tipo también muy peculiar. De aquí voy a hablar varias cosas, porque con Brabham la verdad es que yo creo que Bernie Eccleston le permitió... Pero una cosa, nos dice en el chat, tienes razón, que es Brabham, que no te compliques con Brabham. Bueno, pues Brabham, pues ya está. Decimos Brabham. Con el tema de Brabham hay bastantes cosas interesantes. Yo creo que a Gordon Murray será una de las épocas en las que le hayan dejado desplegar toda su imaginación prácticamente libre, ¿no? Y aquí varios ejemplos. He puesto este coche porque la verdad es que me encanta el Brabham del año 81, creo que es, 80-81. Y hay varias cosas aquí. La primera, el BT51, ¿no? El 49C. O el 49. El 49C, creo que es el 49. Y el tema es que es muy interesante porque ya empezaban los albores de la era turbo, ya empezaba una serie de cosas. Los motores V12 de Ferrari seguían siendo la referencia y motores más potentes. Brabham pues tenía un motor menos potente, tenía algo de exceso de peso y entonces tenían que compensar de alguna manera. Murray optó por el camino de primeras, por un camino bastante sencillo y muy ingenioso. Pero claro, al final pues estas cosas se descubren rápido porque los equipos están muy espabilados y en cuanto notan cualquier cosa... Estos son el esquema. Este esquema que veis es el esquema de los famosos frenos refrigerados por agua. Y lo entrecomillo mucho porque en realidad los frenos no necesitaban esa refrigeración. Esto es una argucia para con ese depósito de agua dar el peso mínimo, estar por encima de ese peso mínimo, y en un momento determinado de carrera decirle al piloto que active una palanquita para que se vacíe ese depósito de agua, esa agua. Claro, ¿qué ocurre? Que durante un tiempo no los descubrieron hasta que hubo pilotos algún piloto iba a rebufo y vio que el coche perdía líquido. De repente salía de las ruedas. ¿Y aquí qué pasa? En un principio Murray dijo que tuvo que dar explicaciones a la federación y Murray dijo que era para refrigerar los frenos porque se les sobrecalentaba. El tema es que descubrieron el depósito adicional de agua, descubrieron todo el sistema, el mecanismo por el cual cuando necesitaban, o sea, corrían con el peso, jugaban con ese tanque de agua para poder rebajar el peso del vehículo. Y luego, en un último parada en boxes, o para eso, se volvía a rellenar. Luego, aquí esto es muy importante y quiero que os quedéis con esto porque esto se repite, esta pauta, durante los años 80 y es bastante interesante. Al final se rellenaba para poder dar de nuevo el peso mínimo. La argucia se descubrió. Claro, es que aquí hay que matizar dos cosas. Una, que el reglamento te dejaba rellenar fluidos al acabar la carrera.
Correcto, de refrigeración, Con lo sobre cual, todo porque los coches es verdad que sufrían bastante en aquellos años. claro, no era necesario hacerlo en una parada en boxes. Sí, Al podía acabar la hacerlo luego carrera, después al acabar. Ujú. claro. Y lo hacían en las primeras vueltas, claro. Era la Ellos, manera. tú te rellenabas el depósito, el coche daba el peso mínimo, la FIA estaba de acuerdo, Exacto. adelante. Al piloto se le pedía vaciar el depósito, vaciaba el depósito, el coche corría con mucho menos peso porque además el depósito era bastante... Bueno, he llegado a leer 60 litros de agua, no creo que fuera tanto, porque 70 litros. 60, Yo creo 60 que era un litros. poco. Bueno, no lo Era... sé. Bueno, Si, igual, si contamos con la igual si te refrigeración del fijas, motor, tú, quiero decir, mirando ese gráfico, podemos pensar, estamos hablando de un coche de 3 metros, sí, alrededor de casi 4 metros medían estos coches ya, porque los años 80 ya empezaban a ser bastante largos, 3,80. 4, eso, Ese pues eso puede depósito, ser fácil medio metro, ¿eh? ese depósito puede albergar, pero me creería que fueran 25 o 30 litros, eso sí me lo puedo creer, 50 pero por 30, más o menos. aprox. Ya digo que me parecía exagerado lo de los 60 litros, no por nada, porque no sé, me parece una aberración en el sentido de que ibas con además un peso desplazado, porque eso va desplazado y eso te Sí. condiciona mucho esa primera vuelta o segunda vuelta, porque no vas a tirar el agua nada más a arrancar, o sea, eso Sí, hubiera sido, en la vuelta 5 no les quedaba ni gota, ¿eh? claro, sí, pero quiero decir, lo vas vaciando poco a poco, no lo haces, o sea, quiero decir, no No, es no, que no, en de la golpe, arrancada claro, tienes claro. los 60 litros y los vacíos en la Si primera curva. no, sería como el Mario Kart, lo tiras en la curva, los dos coches Y los cogieron deja a todos. Eso descompensaría mucho un coche. Por eso digo que calculo que estaría el depósito real de agua, un depósito pues para poder refrigerar bien el motor, donde va el radiador, etcétera, y ese depósito adicional que tendría X litros, los que fuera, hombre, porque el agua, ya sabemos, 1 litro, 1 kilo. Entonces, pues con un depósito ya de 25-30, estás ahorrándote 30 kilos. 30 kilos pueden es mucho. condicionar mucho el comportamiento de un vehículo. Entonces, claro, 60 litros me Dice, pareció una exageración, que no lo sé, que a lo mejor es posible. En aquella época se hacían claro, locuras, pero me pareció una exageración. dice José J que no estaba descompensado, sí, pero es lo que decía, que lo soltaban en las primeras vueltas. O sea, ¿qué más me da? Si a partir de la vuelta 5, 6, 7 voy a ir Sí, con aguanto. 50, 30, 40 kilos de ventaja. Claro, aguanto esas primeras vueltas y luego ya después, pues ya Y ya tengo. ojo, que, que frente a los turbo, lo de los turbo era una milonga entonces, porque entonces solo Sí, estaba Renault. no, no. Además, era lo que pasa que, bueno, que había que argumentar y tal. Claro, claro, Eh, claro. pero sí, porque de hecho el problema con los turbos ya se apareció a partir del año 83, 84, que es cuando Exacto. ya Luego veremos eso, otras. por eso, por eso. Es que quiero que la gente se quede con esto porque luego después, aquí siguieron insistiendo. Aquí hubo varios equipos que siguieron con la mosca y con la pedra, ¿no? Digamos, del agua y el depósito. Pero luego, lo del año 84 fue para mí una vuelta mucho mayor de rosca de lo que al principio se puede prever. De todas maneras, vamos a seguir también en estos años, en los 80-81, porque se introduce... Pero espera, ¿esta cómo la catalogamos? ¿De ingeniosa o de trampa? Es que estoy entre trampa y e ingenio, estamos a mitad de camino. Me Una trampa parece, ingeniosa, ¿no? sí, si estuviera aquí presente mi profesor de fluido, seguramente diría que esto es una trampa mala, una mala trampa. Él distinguía que los ingenieros siempre estamos con las trampas, ¿no? Y distinguía entre Claro, trampas buenas y trampas malas. Y esta pisando la sería, línea roja. sí, por ejemplo, la que he contado de Unic, ¿no? Del balón de la pelota de baloncesto, esa es una trampa burda, o sea, eso es trampa. Esto Bueno, ya llegaremos a 2004, ¿verdad? sí, 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 también. Y no anda muy lejos. El tema, bueno, como estaba diciendo, pues seguimos en estos años y quiero que os fijéis en esta foto porque seguro que ahora cuando ponga la siguiente vais a notar la diferencia. Primero fijaos en esta.
Y ahora nos fijamos en la siguiente. Ahí está. Aquí hay algo raro. Yo le pregunto a los del chat si alguno de los del chat ha comprobado eso, si ha visto algo raro, ¿no? Es el mismo vehículo, curiosamente. Pero, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué de repente tiene una altura libre al suelo que es ¿Ese enorme? que era el Lotus preparado para el Dakar o cómo? Y voy a volver a poner la primera de nuevo, la pongo otra vez de nuevo. Se ve. Bueno, aquí concretamente es que Lotus también estaba experimentando porque se sabía que si tú colocabas el ala delantera en una posición más alta con un ángulo de ataque bastante bajo, consigues reducir mucho la resistencia que ofrece ese ala delantera. Y reduces también un poco, digamos que consigues más velocidad punta. Es marginal, pero oye, si consigues 2-3 kilómetros por hora, pues son 2 o 3 kilómetros por hora a tu favor y no en contra. El tema es esto, es cuando ves esta imagen, como tú dices, que de este coche preparado para el Dakar, que dices, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Esto yo pensaba que era Fórmula 1 y no conducción off-road. Eh, Aquí hay un detalle, que es que en el año 81 la FIA quiere poner un poco límite a los coches con efecto suelo. Entonces decide prohibir las faldillas como tal, esas famosas faldillas laterales que se utilizaban para sellar los dos canales laterales del vehículo. Entonces los equipos, claro, se tienen que enfrentar a el uso del efecto suelo sin faldillas. Ya habéis visto lo que ha ocurrido este año. Ha sido bastante complicado. Y estamos hablando de que tenemos a disposición CFDs, túnel de viento super, o sea, superordenador con superordenadores, un montón de cabezas pensantes y mucho conocimiento adquirido de años atrás. O sea, y sin embargo ha sido complicado manejarse con estos coches con efecto suelo este año. Luego imaginaos en el año 81 que te eliminan esas faldillas que te controlaban el flujo inferior, o sea, ya no te permite esas faldillas movibles y además te exigen una altura mínima libre al suelo en la parte más baja del vehículo de 6 centímetros con respecto al suelo. Una cosa respecto a esto fue la FISA por motivos de seguridad, porque cuando los coches tocaban un piano, que entonces no se tocaban apenas, se subían, perdían ese efecto suelo y el coche, pues lógicamente, perdía cualquier evidencia, se salía, provocaba accidentes. Totalmente. Según la FIA, la FISA en este Sí, caso. sí. La FISA era el brazo deportivo de la FIA. Ya está, no hay mayor diferencia. Es que es verdad. Ahora no hay esa diferenciación, pero entonces existía. Entonces lo hicieron por seguridad. Lo que pasa es que eso, en plena guerra con la FOCA, con la Asociación de Constructores, con Eccleston Balestre, que lo comentamos alguna vez en un programa de nuestro canal, pues claro, provocó suspicacia porque esto favorecía, que no sé qué, vais contra los ingleses, en fin. Totalmente. Claro. Bueno, pues aquí la respuesta de los equipos fue este esquema que os enseñó, que presentó Gordon Murray, de nuevo Gordon Murray. Adiós, Sportman. Hasta luego. Y nada, espero que los reyes te sean favorables esta noche. El tema, como digo, Gordon Murray, esto es una tecnología que ya existía desde bastante antes. Citroën ya había patentado este tipo de suspensión. Esto es una suspensión hidroneumática colocada en el Brabham diseñado por Murray. Esto es un esquemita. Veis los muelles, son el elemento elástico de la suspensión. Amortiguador, ya sabéis, es el que evita que el elemento elástico esté oscilando indefinidamente a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que como necesito para conseguir mayor succión, cuanto más cerca del suelo esté, más venturi, o sea, más succión consigo, porque el venturi es más estrecho. Ese tunelcillo que yo dejo por el que dejo pasar el aire es mucho más estrecho que si el coche está más alto. Como bien ha dicho Charlie, la FISA decidió por seguridad elevar los coches, no por nada, para que el venturi, para que ese túnel no sea tan estrecho y por lo tanto no pueda generar tanta succión el coche. Sin embargo, los equipos, ya digo, Gordon Murray el primero y el resto, Williams y Lotus, copiaron la idea porque Chapman ya andaba trabajando no en la hidroneumática, sino en la suspensión activa. Y eso es un tema que fue bastante peculiar.
Porque además a Chapman le pilló ya el coche, el primer coche con suspensión activa. Creo recordar que Chapman ya había fallecido antes de ver esa criatura en la pista, que por cierto funcionó fatal el coche porque, claro, al principio, bueno, era muy difícil de ajustar todo aquello. En el año 82, si no recuerdo mal. El tema, ya digo, este es muy concreto, es unos muelles. Hay que utilizar unos muelles, en ese caso, muy rígidos. ¿Para qué? Porque el elemento elástico es el que mantiene, digamos, cuando la rueda rebota, bota y manda la energía, el elemento elástico es el que almacena esa energía de la rueda. Entonces, si yo lo que no quiero es que mi chasis se vaya elevándose y bajando y tal con las oscilaciones del terreno, no con los baches, que aquí hay dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el bacheo y otra cosa es la oscilación, cambios de altura, etcétera. Lo que tengo que conseguir es que mi muelle tenga una gran capacidad de almacenamiento, y para que tenga una gran capacidad de almacenamiento de energía, ese muelle tiene que ser muy duro, extremadamente duro. Y luego tengo el amortiguador, y aquí viene un detalle bastante importante. Esos amortiguadores, en vez de ser un amortiguador totalmente cerrado, es un amortiguador que es de circuito abierto. Lo que significa que yo tengo, como veis, un depósito central donde contengo el fluido hidráulico, que es además un depósito de dos cámaras. Una cámara contiene el fluido hidráulico y la otra, que están selladas perfectamente para que no haya contacto, contiene aire, aire a presión, que como veis está almacenado en una botella de aire a presión propiamente dicha. ¿Cómo se activa este sistema o cómo funciona, mejor dicho? Bueno, pues en condiciones normales, es decir, cuando yo salgo a pista, ya estoy en la pista, digamos, lo que se hace es que el sistema envía el fluido hidráulico a los amortiguadores para que estos empujen al muelle, le obliguen a comprimirse y por lo tanto el coche pierde altura. Como los muelles son muy rígidos, había un problema, que por cierto lo he estado comentando esta tarde o esta mañana, no recuerdo bien, con Charlie, por privado, que le hablé de Reutemann, porque precisamente Reutemann fue uno de los pilotos más críticos con esto, porque es verdad que las espaldas sufrían una auténtica barbaridad con este sistema. Repito, al aumentar, al aumentar ese depósito de aceite, lo que se hacía era comprimir el muelle, porque el amortiguador empujaba al muelle, y por lo tanto el coche bajaba su altura. El coche entonces sí funcionaba muy bien aerodinámicamente. ¿Cómo se devolvía el coche a su punto de nuevo para que la FISA, cuando me vaya a hacer la medición, tenga esos 6 centímetros de altura? Pues el piloto tenía una palanquita o una ruedecita. Normalmente era una válvula de paso, básicamente. Unos llevaban un sistema, otros llevaban otro, pero bueno, se accionaba desde el cockpit, estaba un poquito escondido, y lo que se conseguía, lo que se hacía era que retornara, es decir, el aire se volvía a recoger en la botellita y ese aceite retornaba otra vez de nuevo al depósito principal. Por lo tanto, el muelle volvía a estirarse. Como el muelle era muy rígido, enseguida levantaba el coche. El muelle tenía suficiente fuerza para levantar el coche y lo levantaba. Estaba calculado para que fueran esos 6 centímetros exactos, ni uno más ni uno menos, para que pasara las verificaciones. Exacto. Al respecto de Reutemann, siempre está la leyenda de que no tenía cabeza, de que era un pusilánime, que perdió porque no fue capaz de reponerse, que le comieron la tostada, la moral. Bueno, bien, vale. No digo que no, pero recordemos que la última carrera fue en un aparcamiento del Casas Palace de Las Vegas. Vale. El asfalto agarraba muchísimo. Punto 1. Y además, el circuito era al contrario de las agujas del reloj, que era entonces bastante extraño los circuitos. Lo normal es que los circuitos giren más bien en a sentido derecha, de la aguja, sí. Vale, entonces, ese efecto del agarre del asfalto, más el agarre que daba este sistema, pues te machacaba el cuello. Y Reutemann tuvo unos problemas terribles desde el jueves de cuello, pero terribles. O sea, tuvieron fisio continuamente con él, cuando entonces un masajista era casi un marciano, ¿no? Repito, no digo que no fuera un pusilánime y que no fuera capaz y no sé qué, pero no habría que perder de vista
este problema porque yo creo que fue vital. O sea, a él le costó sobreponerse mucho al esfuerzo que provocaba su Williams en este caso en Las Vegas, al contrario de Piquet, que también tenía ese sistema y sí que, aunque acabó muy cansado la carrera, bla, 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 pero terminó llevándose el título. Sí, estaba fijándome en el esquema y es verdad que no sé si lo he dicho bien, pero lo voy a repetir el funcionamiento para que la gente lo entienda. Porque creo que lo he dicho antes al revés justo de cómo funciona. En principio, digamos que el depósito de aceite es el que está bastante lleno y eso, es que me parece que lo he dicho mal. El piloto era el que tenía que accionar la botellita de aire para que ese aire empujara el aceite y para que los Claro. amortiguadores a su vez tiraran de los muelles, no empujaran a los muelles. Es que lo he dicho al revés. Entonces, al tirar, elevaban en la carrocería del vehículo. Cuando no quería, o sea, justo al contrario, porque estaba pensando, digo, no, el aire no puede volver a la botella, el aire nunca va a volver a la botella. Una vez que No, tú el aire lo ya que has, hacía era claro, vaciarlo. una vez que tú ya has abierto la botella, ese aire ya ha ido al depósito y ha empujado al aceite. Es que creo que lo he dicho antes al revés y si lo he dicho así, pues me he equivocado. Se ha entendido, claro. Lo digo ahora como es correcto. Es decir, el piloto tenía que accionar para que la botella abra, el aire pase y ese aire empuje el aceite que a su vez tirará de los muelles para que el coche se levante. Por lo menos en el sistema de Murray. Dice, sí, dice Coronel de Laurel que a Piquet efectivamente le pusieron un reposacabezas en el lado derecho, Ujú. un, un realce, básicamente, para que las curvas apoyara y el cuello. Es que, claro, repito, a lo mejor pilotos que estaban que podían generar esos coches 3 Gs y media en el peor de los casos. Entonces, Sí podían llegar a superar las 3G, es posible en lateral, ahí deberían de rondar más o menos. pues probablemente en Las Vegas, a pesar de que no era un circuito de alta velocidad, pero sí tenía curvas Muy relativamente redondas, ¿no? largas. Ujú, Sí, pues a lo mejor llegaban con varias veces en la vuelta a 4 y pico, 4 y media, ujú. que era una G o una G y media, o sea, el peso del cuerpo, el peso del cuerpo y medio más de lo habitual. Eso en 80 vueltas o 70 y tantas, las que tuviera el de Las Vegas, que eran bastantes, pues sí, Sí, era un sub. de hecho sí tenían que generar bastante Gs laterales porque recuerdo que los primeros chasis que empezaron a funcionar con el efecto suelo, los equipos tuvieron que reforzarlos bastante Claro, porque era se doblaban. problemático, sí, sí, la torsión era espectacular. Hay una anécdota también con respecto a Chapman en ese sentido, con uno de los Lotus de efecto suelo, creo que con el 78, en el cual hay una unidad que todavía está viva, del 78, que se ha demostrado, ahí está el cacharrito. Es que, fijaos cómo va de apoyado Piquet, ¿eh? Sí, no sé si son 4G, pero seguro que las 3 las está superando en ese momento. Y la verdad es que, ya digo, en el caso del 78, creo que es del 78, hay una unidad que está demostrado que con respecto a las posiciones originales, ese chasis está torsionado y bastante. Sorprende mucho porque en inglés se denomina Dynamic Index, en español es algo así como es el momento polar de inercia, pero el índice, ¿no?, de ese momento polar de inercia en el Lotus era exageradamente alto y eso provocaba que el chasis pues se torsionara más de lo que sería recomendable. Pero bueno, ya digo, Chapman jugaba muy mucho con ese tipo de cosas. Él hacía coches para que llegaran a meta y aguantaran para que llegaran a boxes y ya está. Y ya después, si el coche se quiere desmontar, que se desmonte. Efectivamente, menudo pájaro. Pasamos al siguiente, que por lo que dije, ya todo este tipo de mandangas se prohibieron. En el año 83 se prohibió lo que era el uso de efecto suelo, pasaron los coches a tener el famoso fondo plano.
Y los coches, bueno, entre ellos, de nuevo Murray se adelantó a otros con el diseño del Brabham del año 83, con ese diseño en triángulo que Tyrrell hizo también. Este no, este es del año 84, pero el del año 83 es el que tiene la famosa ala en forma de boomerang, que el ala trasera, que era una idea muy ingeniosa porque reducía mucho la resistencia aerodinámica que generaba ese ala, por lo tanto el coche tenía mucha velocidad punta, o conseguía mayor velocidad punta gracias a eso, pero el ala no generaba mucha carga. Fue un coche que dio muchos problemas. En el año 84 decidieron tener un ala un poco más convencional. El diseño seguía siendo el mismo, es decir, con esos radiadores muy retrasados a la parte trasera, porque eso beneficiaba bastante el reparto de masa, y sobre todo porque aprovechaba un poco mejor, ya que no podías utilizar los canales laterales como lo habías estado utilizando hasta el año 82. Bueno, hasta el año 83, porque el 82 se utilizó el efecto suelo, que fue ya con la muerte de Villeneuve y demás, pues la FISA ya decidió poner por fin corte, ¿no?, a aquello. Y el tema es que, bueno, Tyrrell en aquella época ya, en el 84, sí empezaba a morder el polvo con respecto a... Aunque era un coche extremadamente ágil y era un coche que estaba hecho pues para circuitos ratoneros. Era un coche que iba muy bien en circuitos ratoneros. De hecho, Stefan Belov con el Tyrrell en el famoso Gran Premio de Mónaco aquel año, en el que Senna se quedó segundo. Stefan Belov, si no recuerdo mal, iba tercero, si no estoy equivocado. Sí. Y además con muy buen ritmo. De hecho, se dice que llevaba incluso mejor ritmo que Senna. Este No, coche no, se dice no, lo llevaba. estaba, ¿no? Por eso, el tema es que este coche iba muy bien en circuitos ratoneros. Tenía un peso muy ligero porque además el motor, el Cosworth que montaba era más ligero que otras unidades. Pero claro, tenía un déficit de potencia bastante elevado. Y en circuitos donde se requería esa potencia y de velocidad punta, pues el coche sufría muchísimo. A los ingenieros de Tyrrell, con la connivencia de Ken Tyrrell, pues se les ocurre la maravillosa idea de darle una vuelta de tuerca al depósito de agua. De nuevo estamos en las mismas. Los depósitos entonces de gasolina cargaban 220 litros. Había que cargarlos a tope al principio de carrera, no se permitían los repostajes, pero sí se permitía, como ha explicado antes Charlie, el recargar fluidos, ¿no?, de refrigeración y otra serie de fluidos, como podía ser aceite lubricante incluso, porque ya se utilizaba la lubricación en seco, y, se podía recargar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Tyrrell? En la última parada en boxes que hiciera, o ya cercano al final de carrera, recargaba agua. Supuestamente era solo agua. ¿Qué ocurre? Pues que se descubrió en un gran premio, hubo en boxes, o por lo menos así es como se cuenta, que hubo técnicos y mecánicos de otros equipos que observaron unas bolitas en el suelo junto con el agua, y claro, aquello les mosqueó bastante. La FISA requirió el auto para las verificaciones. Aprovecharon que no sé si fue Martin Brundle o Belov quedó tercero en una carrera, no sé si fue la de Mónaco o en otra carrera posterior que quedó tercero, y entonces como estaba en el podio se podía hacer una verificación mucho más exhaustiva del vehículo. Y claro, pues le pidieron abrir el, el depósito y observaron que había unas bolitas de plomo en el depósito para hacer de lastre. Las explicaciones de Tyrrell no convencieron. La FISA, Fue sí, Brandel, Brandel, ¿verdad? segundo puesto en Detroit. Eso fue. Es Es que que, claro, se dice, no, le descalificaron. No, lo que pasa que, como ahora comentarás, con Tyrrell pasó algo en toda la temporada. sí, llevaban detrás de Tyrrell ya tiempo, porque ya digo que sospechaban de que algo pasaba. Y la verdad es que se alargó todo mucho porque, claro, como no pudieron demostrarlo hasta que Martin Brundle hizo ese segundo puesto en Detroit, que ya tenían las sospechas más que fehacientes de que había elementos extraños en el depósito de agua. Y además hicieron un análisis químico de ese agua. Claro, al haber estado introducido el plomo, hallaron hidrocarburos aromáticos dentro de ese depósito de agua. Se decía, o Tyrrell esgrimió, que el agua del depósito la usaban pues para
refrigerar el motor y aumentar un poco el rendimiento de ese motor. Es verdad que si tú inyectas agua dentro de un motor de combustión interna, sobre todo los gasolinas, una cantidad muy pequeña de agua, claro, no estamos hablando de cantidades elevadas, son cantidades pequeñas, mejora la combustión porque aumenta el rendimiento termodinámico. Aumenta el rendimiento termodinámico por dos razones. La primera es porque partimos de una temperatura inicial más fría. Y la segunda es porque se aumenta la presión interna en el cilindro. Es decir, si yo introduzco solo la mezcla aire-combustible, obtengo una presión interna X, la que sea. Pueden ser 10 bares, 12, 15, los que sean. Pero si yo introduzco, además de ese aire-combustible, introduzco un poquito de agua, el agua es un fluido incompresible. Entonces aumento muchísimo más la presión interna dentro de ese cilindro y consigo que el motor, con el mismo gasto de combustible, tenga mucho más par. Por lo tanto, estaré obteniendo una aceleración mucho mayor en ese vehículo. Pero bueno, eso era lo que esgrimía Tyrrell. Luego después, el tema de las bolitas es que ayudaba tanto con el peso del coche y se sospechaba Exacto. se sospechó o se tenían ciertas sospechas mucho más graves de que a lo mejor utilizaban eso como combustible adicional, etcétera, en fin. La realidad es que el tema era que lo que buscaban era poder dar ese peso mínimo luego en la báscula cuando terminaba el Gran Premio, porque este coche iba muy por debajo del peso mínimo Bueno, en orden de marcha. tengo aquí los artículos que infringió Tyrrell. Unos El cuantos, 614, ¿eh? Sí, hubo unos cuantos. el 614 que decía que toda recarga, bueno, lo seguirá diciendo, toda recarga de combustible durante la carrera está prohibida. El 1412, el combustible no cumple con las regulaciones. Sí. Tú has dicho un 27,5 de hidrocarburo aromático. Artículo 69, los tubos de combustible deben tener interruptores de seguridad. Que no lo No lo tenían llevaba. tampoco. El 611, que es que las conducciones de combustible deben ser capaces de soportar ciertas presiones y temperatura. Tampoco cumplían, aunque bueno, estas dos quizá yo creo que ya esas era un fueron, poco sí, yo creo que fueron floreo, ¿eh? y fueron a por ello. Ahí sí se Sí, nota que bueno, en esas fueron dos a me por ello, refiero, que quiero decir claro. que ya era suficiente con haberle encontrado las bolitas de plomo, eso para empezar. Y lo No, si la clave segundo, es el 4.2, claro, porque claro, dice, el lastre puede ser utilizado efectivamente, siempre que esté fijado de forma en que sea necesario el uso de herramientas para quitarlo. efectivamente, Y eso es. debe ser posible colocar precintos en la zona. Lógicamente, como eran bolitas de plomo que iban en el agua, ni iban fijadas, ni nada. Nada, absolutamente Bueno, nada. seguramente había cierta zona gris, pero se pasaron. Sí. Yo reconozco que sí, que en este caso concreto, hombre, Tyrrell llevó las cosas muy lejos. Porque además, ya digo, eran Es 130 o que 13 litros, 130, 140, ¿no? imagínate, Bolitas. 13 litros Mm. ya son, en cuanto a agua, ya son 13 kilos, más 13 las kilos, bolitas. ¿no? Ujú. Y las bolitas de plomo, El plomo tiene una densidad bastante alta, o sea que cuando te quieras dar cuenta, le has cargado al coche muchos kilos, son muchos kilos, muchos. Y era en las últimas eh, vueltas prácticamente cuando lo hacía. aprovecharon el segundo puesto en Detroit, pero no sé si fue en esos libres no, donde se calzó un zurriagazo grande, brutal. Fue en otro Gran Premio, sí, es verdad, que tuvieron que solo pudo En los correr veloz. libres, que de hecho casi pierde un pie, Ujú. De hecho, y arrastra ahí la cojera, también ¿no? Desde parece, entonces, creo recordar. exacto, exacto. Y de ahí dicen las malas lenguas Ujú. que la FIA fue donde, al sacar la muestra, sacó una muestra, pues Sí, aprovechando el accidente, el coche que va, que viene, la grúa, no sé qué, algún técnico sacó una muestra de agua y mira, entonces, nos dice Corona del Laurel en Dallas. exacto, en Dallas, fue en Detroit donde hizo la segunda plaza, Ujú. eso es, pues eso, que ya les estaban buscando. Sí, estaban jugando. Además, me ha gustado uno de los artículos que he leído no me acuerdo ahora si era en Road and Track o en alguna página. Me ha gustado mucho porque habla del juego del gato y el ratón que se trajeron entre Tyrrell Sí, 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 y la sí, sí. FISA. Totalmente. Estuvieron todo el año jugando
al gato y al ratón. Sí, porque incluso, por ejemplo, creo que en Alemania no usaron toda esa parafernalia de trampas y claro, el coche no andaba un pimiento. Sí, Y no, te no. dijeron, Sí, y bueno, hubo. pues al final, Esa fue otra de las sospechas que tenía la FISA, porque, claro, repito, es verdad que el coche de por sí ya, por la configuración que tenía y por el motor atmosférico, en circuitos como Monza, en circuitos donde se necesitaba potencia, mucha potencia, no iba a funcionar. Ese coche no iba a ir. Era imposible. Era un coche muy de ágil. los ratoneros y lentos sí. Efectivamente. Y claro, eso fue, como tú dices, como la FISA ya venía de lejos, sospechando que ahí pasaba algo raro. Ya terminó de confirmarse ese mal funcionamiento que tenía este coche en esos circuitos especialmente de potencia, porque ya no era justificable solo con esa falta de potencia, ahí tenía que haber algo más. Y efectivamente lo descubrieron luego con eso, con el accidente de Martin Brundle y con el segundo puesto que consiguió luego en Detroit. Así que, bueno, esta es bastante interesante. De nuevo, ya digo, esta porque además utiliza una idea que venía siendo recurrente. En este caso no es solo agua, porque Murray fue solo agua para refrigerar los frenos. Ya sabemos que no era para refrigerar. En este caso llevaba las bolitas de plomo. Que yo creo que bueno, que luego después también intentaron meterle más cosas aparte de lo que realmente era. Porque ya digo que sí, que introducir agua en el interior, pero ya eso de los hidrocarburos, no sé qué, en fin, habría que saber realmente qué pudo haber pasado. Pero bueno, era una cosa que me gustó haberla tenido aquí presente también. Durante la era turbo también hubo alguna trampilla, pero bueno, no lo he considerado tan importante. Y me he ido directamente a uno de los equipos. Bueno, espera, a ver si me deja ahora. La cargo, ahí está. Me he ido directamente a un año que fue un año crucial creo en la Fórmula 1, el año 1994, por muchos motivos. Y uno de ellos pues fue para mí interesante este coche, el Benetton BT194, porque es un coche que siempre planeó, toda la temporada planeó una sombra muy alargada de la duda de la legalidad de este vehículo. ¿Por qué? Pues porque después del año 93, 92 y 93, con el dominio del Williams, primero del FW14B y luego del FW15C, primero con Nigel Mansell, luego con Alan Prost, con la famosa suspensión activa, la FIA decide poner carpetazo a todas las ayudas electrónicas porque la cosa ya se estaba yendo de madre. Ya no solo era la suspensión activa, estábamos hablando de frenos ABS, estamos hablando hasta que Williams llegó a probar una caja de variador continuo, una CVT. Vecino. En... sí, totalmente, en un aeródromo en Mallorca, creo que fue. Y claro, la cosa, repito, la cosa se estaba yendo de madre. Alan Prost, creo recordar que fue Alan Prost el que definió el Williams como un Airbus. O sea, era un vehículo tan sumamente tecnológico y tan sumamente avanzado para su época que incluso hoy en día apabulla, realmente apabulla lo que llevaba ese coche. Entonces, ya digo, la FIA decide cortar por lo sano, decide prohibir toda ayuda electrónica y decide que, bueno, que el piloto debe de, no, entre comillas, primero, debe de tener o debe de volver a tener protagonismo. Porque parecía ya que cualquiera podíamos montarnos en un coche de esos y ser rápidos, ¿no? Que tampoco es así. Esos coches seguían siendo difíciles de pilotar, pero claro, había llegado a un nivel de sofisticación que asustaba. Y en esta es que llega Benetton. Y es curioso porque, repito, siempre planeó la sombra de la duda con Benetton por muchos motivos. Ninguna duda, y luego lo explico. Bueno, la duda, la duda que no era duda, como dices tú, pero bueno, el primero de todos, el famoso, bueno, se decía, de hecho, Senna, ya incluso después de las primeras carreras y demás, estaba después de creo que fue después de la carrera en Adelaida, pudo ser, Charlie, o en Aida creo que fue, Aida, Aida. donde se quedó, ¿no? Observando el paso de los coches en una curva y vio algo raro en el Benetton. Y bueno, los mecánicos le explicaban y tal, y entonces, bueno, pues
sospechaba o se tenía casi la certeza de que Benetton usaba un control de tracción que estaba A ver, prohibido de... más o menos, más o menos es que, venga, me creo que Schumacher es capaz de hacer lo que está haciendo este motor en curva, Ujú. pero ¿quién era? Verstappen, ¿no? O Era Verstappen, no Verstappen. me lo creo. Ya está, fin. Ahí llegó la gran duda. Claro, a ver, claro, un control de tracción. Muchos años más tarde, el aerodinamicista Willem Toet explicó una cosita que tiene mucho sentido ingenierilmente hablando. Y es esto más que una trampa, es utilizar la electrónica de una manera tan fina y tan ingeniosa que la verdad es que me ha gustado mucho. Y repito que tiene mucho sentido. No sé si realmente esto es así, si es porque Willem Toet quiere defender un poco el trabajo de Benetton de aquella época, pero habla de este gráfico de aquí que veis, explica un poquito, ¿no? El cómo era, entre comillas, ese control de tracción que más bien lo que aprovechaba era la inercia rotacional de las ruedas traseras. Y me explico. Cuando tú aceleras un vehículo, sea el que sea, siempre ocurre exactamente lo mismo. La inercia hace que haya una transferencia de masas hacia el eje trasero. Siempre. Eso ocurre sea el vehículo que sea. Me da igual que sea tracción delantera, tracción trasera o tracción a las cuatro ruedas. En el caso de un Fórmula 1, como es tracción trasera, a priori debería beneficiarte. Pero ¿qué ocurre? Que los neumáticos tienen un límite de adherencia. Ese límite de adherencia viene marcado por el coeficiente de fricción entre el neumático y el asfalto y por la carga que esté ejerciendo sobre ese neumático. Pero llega un momento en que aunque siga aumentando la carga, el neumático no va a conseguir más adherencia. Y tienes que transmitir una potencia para que el neumático pueda girar. ¿Cómo lo hacía Benetton? Según Willem Toet, repito, esto no es que sea 100% verdadero o 100% falso, puede ser real o puede ser que esto esté un poco intentando tapar algo, ¿no? Con la inyección electrónica sabes que puedes controlar el momento en el que tú inyectas el combustible, cilindro por cilindro. Incluso ya en aquella época, aunque era inyección multipunto, como estamos hablando de un motor V8, en realidad tú puedes controlar la inyección en una bancada y en otra bancada. Es decir, estás controlando la inyección en cuatro cilindros y en los otros cuatro cilindros. O lo que es lo El mismo, motor perfectamente equilibrado. efectivamente, puedes controlar realmente la cantidad de combustible que estás inyectando en una bancada y en la otra. Y lo que puedes hacer es variar el par motor que te está transmitiendo ese motor a través de ese cambio, ¿no? de ese parámetro. La electrónica en este caso lo que hace es medir la velocidad rotacional de la rueda, que eso no estaba prohibido, lo que estaba prohibido era la ABS. Luego, pero tú puedes utilizar una rueda fónica para que te mida esa velocidad de la rueda. Como tú tienes un montón de datos almacenados de la velocidad de desplazamiento del vehículo, la posición del acelerador del piloto, el par motor que estás transmitiendo en ese momento a la rueda y la carga que está soportando en ese momento la rueda. Luego, por lo tanto, sabes perfectamente el ordenador. Ya aquellos ordenadores podían calcular perfectamente cuánto par necesitaban transmitir realmente. Entonces lo que se hacía era cortar la inyección de una bancada o cortar la inyección de la otra en función de lo que te interesara y digamos lo que perdías en aceleración o en una aceleración potencial lo ganabas en tracción. Porque lo que ocurre es que como la rueda sigue teniendo una inercia, porque la rueda no se va, o sea, si yo corto la inyección de las dos No bancadas se y el para. motor deja de la rueda no va a parar, la rueda va a seguir girando, aunque gire un poquito más despacio. Luego aprovecho esa inercia que tiene mi rueda para ir jugando un poco y hacer que el coche no patine tanto. Pierdo un poquito en la potencia de aceleración porque es verdad que mi coche se queda, digamos, un poquito retenido, pero gano mucho en tracción. Luego, por lo tanto, lo que estoy perdiendo por un lado lo estoy ganando por el otro. Ya digo que tiene mucho sentido lo que contó Toet y me creo perfectamente porque ya la inyección Bosch Motronic en aquella época y otras inyecciones eran capaces de hacer eso y más cosas, aunque eran multipuntos, no eran como ahora actualmente que podría ir cilindro por cilindro, incluso Claro. controlando. A ver, Pero esto, el control de tracción se suele controlar con el diferencial, en este caso mandando. En este caso Claro. concreto, ya digo, la explicación de Toet es básicamente Sí, esto sí, porque realmente eso sí sería legal. Cogiendo el reglamento del año 1994,
como tú estás controlando la inyección y no lo estás haciendo a través del diferencial, o Lo de supuestamente no lo estás haciendo a través del diferencial, pues si digamos que hay una laguna y tal, bueno, pues la norma y el espíritu. efectivamente. Ahora, Claro. A no ver, sé si lo que, lo que algún renegado, algún renegado de Benetton cuenta es que sí, tenían control de tracción, que podía ser este, Sí, pero dice, demuéstrame que lo hemos usado. claro. Sí, bueno, ahora es que Luego ahora ya, voy a explicar lo porque claro, una cosa era el control de tracción y otra cosa era el launch control, que es otra cosa que me encanta porque además este señor que voy a poner en imagen ahora, que están aquí observándolo muy atentamente, veis que están todos los técnicos del equipo Benetton observando a un señor que está ahí con un portátil, ¿no? En aquella época no sí, era tan normal ver el coche fuera del pit con un portátil enchufado antes de empezar la carrera. Pero mira qué curioso, el señor Chapsky, creo que es la pronunciación, es húngaro. Si me escucha mi chica, seguramente me corrige. probablemente un Olivetti. El tema es que este señor, mago de la electrónica, que luego fue el que puso a punto también el sistema del launch control famoso del Renault del año 2003, 2004, 2005 e incluso 2006, creo recordar que también. Bueno, pues este señor introducía una serie de parámetros en el vehículo. Bueno, pues los lógicos y normales que ya la gente que empezaba a utilizar telemetría ya empezaban a extraer datos de la EQ y a introducirles datos pues para que controlara un poco el consumo de combustible, etcétera, para que el piloto, porque el piloto luego pocas cosas podía controlar dentro del cockpit. Había ya cambio con levas secuencial, había una serie de botones y una serie de parámetros, pero no es lo de hoy día, no es el control absoluto que puede tener un piloto hoy día con respecto a lo que había entonces. El tema es que se descubrió, bueno, esto porque, claro, se sospechaba que estos coches, claro, había veces que no, porque es verdad que era un sistema que estaba tan enrevesado que a veces no funcionaba bien, pero no por nada, porque no se cargaba correctamente, porque los parámetros no estaban bien cargados. Pero había veces que sí, y cuando sí, estos coches salían disparados como balas. Schumacher salía como si fuera, como si el coche fuera de otra categoría. Claro, se sospechaba que había un sistema de lanzado o launch control oculto. Pero claro, cuando la FIA se enteró por parte de Ferrari, de McLaren y de algún otro equipo que se estaban usando sistemas de control de tracción ocultos, no sé qué, había muchas sospechas, pidió Williams. o requirió, Williams requirió los planos, requirió los dosieres técnicos, etcétera, de los coches, pues para tener, y todo el sistema eléctrico, pues para tener certeza de que eso se estaba haciendo o no. Todos lo Pero no entregaron. había capacidad. ¿Eh? No había capacidad de analizar eso. Ellos lo pidieron, pues pero bueno, ya Claro, digo, McLaren, Ferrari, Williams, los equipos lo entregaron. ¿Quién no lo entregó? ¿Quién se hizo el es remolón? como si viene un marciano y le dice, dame las llaves de la nave espacial. Sí, Y ya digo, ¿quiénes no lo entregaron? El equipo Benetton. El equipo Benetton empezó a poner excusas de todo tipo. No, porque esto entra esto choca claro. comercialmente con Ford, porque Ford esto es tal, no sé qué, no sé cuánto. Total, que al final, bueno, pues no voy a decir por las bravas, pero casi hubo que pedirlo. Y claro, la FIA descubrió dentro de la programación, yo creo que eso fue casi de casualidad, descubrió la famosa Option 13 o la opción 13, pero que estaba totalmente oculto, fuera del menú principal de todos los parámetros. Ese Option 13 solo se activaba de alguna manera. Entonces al final tuvieron que dar las explicaciones. Dijeron que sí, que efectivamente eso lo habían probado y tal, pero que eso no se activaba tan fácilmente. Claro, Que demuéstrame que lo he utilizado. efectivamente, volvemos a lo mismo. Sí, yo lo tengo, como con el control de tracción, sí, pero demuestra que yo lo estoy usando. Como Por no. cierto, en esa foto está Ross Brown. Sí, sí, totalmente, porque entonces tenía un staff técnico Benetton que era la leche. Sí, Que era- bueno, de ahí acabaron casi todos en Ferrari. Sí, sí, se fueron con su Schumacher, excepto Chapsky, que creo que no, y no sé si. ¿Estaba ya entonces Sí, Bob Bell se y eso? siguió No me con los acuerdo. vaivanes del equipo Ujú. hasta
hasta que lo coge Renault. Pues ya digo, fue impresionante lo del Launch Control, el Option 13, que es una cosa que llama muchísimo la atención, el Opción 13, porque el piloto, o sea, el piloto no podía activarlo desde el cockpit, sí. Chatsky no había introducido los parámetros, o sea, no había abierto, ¿no?, el código para que el coche lo lea y lo recoja. Se podía hacer, o sea, la manera normal de activarlo era que el electrónico introdujera, reseteara la centralita. Era un trabajo bastante minucioso. Había que volver. Dime, dime. Sí, Había. una explicación posible es que estuviera dentro del código base del procesador. Sí, había que No, introducir. no en la programación de la electrónica que la cierra la centralita, Mm, sino en la propia centralita, el propio hardware. Es que lo que sería el firmware, sí, lo que lleva de base, ahora no me sale, no lo sé explicar, joder, manda narices toda la vida con estas cosas, en el fuente sí, de sí, la sí. propia El centralita. código No, fuente, vamos, es lo que. claro, no en lo que luego tú le programabas alrededor. Mm. Pero bueno, claro, para eso había que ser un genio como Chasky, Como claro. Chapsky. Él lo hacía, ya digo que había circuitos en los que no llegaba a funcionar, no sé si era por falta, porque la verdad es que necesitaban entonces los ordenadores, estos ordenadores portátiles no funcionaban como un portátil de hoy en día, no era tan rápido, entonces supongo que la cosa se alargaría en minutos en plural. Y al El tipo de final, circuito, Jero, claro, seguramente. y había sitios en los que sí utilizaron, estoy seguro de que lo utilizaron, hay salidas que son espectaculares y hay otras salidas pues que son más normales. El tema es Hay que disimular de vez en cuando. el tema sí, ¿no? Un poco como con Tyrrell y la bolita. Claro. El tema aquí es Oye, que puede sí, que la programación en algunos sitios no fuera tan buena. sí, puede ser que o no les diera tiempo, no tuvieran datos suficientes. Ya digo que ahí siempre hay mucha, porque a fin de cuentas incluso aquellos lenguajes de programación ya tenían bastantes líneas de comando. Había que Vale. introducirles bastantes líneas. Entonces todo eso había que programarlo y al final eso llevaba mucho tiempo. El tema Pero es que ya aquí nos quedamos con el demuéstrame que lo he utilizado. totalmente. El tema, ya digo, era ese, digamos que de alguna Además, manera. fíjate, lo que te decía, esa foto es de Mónaco. Ujú. Creo que esa foto son los boxes de Mónaco. Sí, parece que hay árboles allí al fondo. Yo creo que sí, que Sí, son. por eso. Lugar donde es más que lógico que usaras el control de tracción. Más que, Totalmente. por ejemplo, un Silverstone. Ujú, totalmente. Y bueno, pues esta es una trampa súper elaborada, muy, muy ingeniosa y como todo en la electrónica, pues si lo haces muy bien, Casi incontrolable. muy E difícil indetectable. de demostrar, muy difícil de demostrar. Y ya digo, lo introducía en el código, de alguna manera la EQ lo recogía, era capaz, ya lo tenía almacenado y luego el piloto tenía que activar una serie de comandos en el volante para que la EQ automáticamente pasara a ese modo. Entonces ya el Launch Control lo que hacía era automáticamente controlar la posición del embrague, las revoluciones de motor y los cambios. Es decir, aunque el piloto colocara de una manera u otra, al final era la propia electrónica del vehículo la que controlaba todo eso. Un poco lo que hacían los Renault en 2003-2004, que luego en 2005 la FIA controló bastante y por eso los Renault seguían saliendo muy bien, pero no tan bien como en los años 2003 y sobre todo 2004, que Fernando Alonso, como tuvo problemas en más de una clasificación, vimos cómo remontaba en esa primera lanzada, que era una cosa alucinante. Parecían los Mm. otros coches parecían de otra categoría, totalmente. Y por parte de Benetton, pues no sé si quieres comentar algo más. Yo, No, no, hombre, eso. recuerdo que hubo muchos follones, sobre todo deportivos, ¿no? Porque Schumacher es verdad que también se la jugó en más de una ocasión Eso, con alguna iba a decir guarrada, pero bueno, sí, supongo no, que bueno, la otra. última carrera, Sí, totalmente. ¿para qué irse más antes? Y en este mismo año 94 hay también una trampa que me encanta, que me ha encantado leer. No la conocía realmente, porque es verdad que yo del BTCC conocía muy poquito.
Lo primero de todo que me ha llamado mucho la atención, que no es ninguna trampa, esto no hay ni trampa ni nada, porque aquí el reglamento lo permitía de sobra, es que Volvo decide en el año 94 cambiar a este, con el equipo Tom Wilkinson Racing, con TWR, deciden introducir el Volvo el Station Wagon, el State. La ranchera, claro. Y la gente, claro, dice, ¿dónde vas con ese ladrillo? Bueno, hay que decir que aerodinámicamente tiene una ventaja el llevar un ladrillo en vez de llevar un sedán. Al terminar todo el coche, veis que la carrocería termina, al final se alarga y la altura del techo se mantiene constante hasta la parte trasera. Digamos que tienes una reducción del drag bastante significativa, tienes una reducción de esa resistencia aerodinámica. Luego era un coche que la verdad es que la gente de Tom Wilkinson lo arregló muy bien y era un coche que iba muy bien en curva rápida, pero luego Pero, era un camión auténtico en curva lenta. Dime, dime. una cosa, hemos hablado muchas veces de los trenes de la NASCAR, Ujú. que a más velocidad se consigue. Totalmente. En el fondo, lo que está haciendo el Volvo es eso. ¿Por qué? Sí, En los coches de la NASCAR, cuando el aire quiere empezar a bajar, cuando acaba el coche, viene el ya de viene detrás otro. que lo vuelve a levantar. Al final el aire se mantiene de encima de todos los coches creando un túnel. Eso es un poco lo que logras Sí, con el coche. otra explicación o otro símil que se podría poner es con las canoas. ¿Por qué las canoas son tan alargadas? ¿Por qué se alarga tanto una canoa? Una piragua, por ejemplo, ¿no? Se hace más ancha en la parte ¿Mm? central, más que nada porque te tienes que introducir tú. Si no hubiera que introducir Claro, a alguien, se harían todavía mucho más estrechas. Pero luego se alargan muchísimo en la punta y o sea, en la proa y en la popa. eh, y se estrechan, se van estrechando poco a poco, hasta hacerla muy fina, muy fina. Pues es precisamente por esto, porque cuantos más metros tengas disponibles, más fácil es guiar ese aire, en este caso el aire, y en la piragua el agua. Digamos que al final frena muchísimo menos, eres capaz de penetrar mucho mejor, eres mucho más hidrodinámico y por lo tanto no tienes que hacer tanto esfuerzo para avanzar. Y este Volvo, la verdad es que lo era. Pero la razón fundamental por la que Volvo introdujo este coche era comercial. Era básicamente lo que has sí. dicho antes, que me encanta esa frase, ganar el domingo para vender el lunes, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pues eso. Volvo sabía que los Station Wagon estaban, las rancheras, estaban un poco de capa caída y necesitaban darle un auge y bueno, pues qué mejor que presentar un ladrillo para correr en en unas carreras de coche e intentar, ¿no? Pues por lo menos... Es verdad que el coche no terminó de funcionar muy bien, pero ya digo, porque las transferencias de pesos no terminaron de compensarla y era un coche muy torpe en curva lenta y en esos cambios de dirección bruscos. Al final, volvemos a lo de siempre. Un coche de competición tiene que ser sobre todo ágil y este coche no lo era. Desgraciadamente no tenía esa agilidad que sí tenían otros. Pero lo curioso de este coche y lo que sí llama mucho la atención es que los chicos de Tom Wilkinson, cuando llegó claro, el motor tenía que ser el de producción, sobre todo la culata. La culata y las válvulas tenían que tener la misma inclinación que tenían en el modelo de producción. Tú podías modificar un poco, te permitían una quinta válvula, te permitían aumentar el tamaño de esa quinta válvula de la de escape, pues para que el motor respirara un poquito mejor y poder sacar algo más de chicha, pero el motor tenía que ser el de producción, tenías que trabajar sobre esa base. Y ya digo, y sobre todo lo importante, el ángulo en el que están colocadas esas válvulas en la culata tenía que ser exactamente el de, o sea, ese ángulo no se podía variar con respecto al modelo de producción. Y dentro de la culata, claro, ¿qué ocurre? Que el reglamento decía con respecto a la culata, pero no hablaba nada del bloque. ¿Qué hicieron esta gente? Una cosa súper ingeniosa. Las cabezas o sea, la parte superior del bloque, cortarla en cuña, cortarla en ángulo, para que luego la culata, al yo apoyarla, ya no estoy apoyándola en una superficie plana, la culata ya está apoyando en una superficie girada, ¿no? En una superficie inclinada. Se atornillaba, se preparaba, todo eso se sellaba bien, el diseño se hizo correctamente, hubo que poner una serie de, digamos, de un elemento intermedio para poder hacer bien esa conexión, para que no hubiera fuga, pero ya consiguió el equipo lo que quería, acortar
la salida del escape, es decir, que la válvula de escape estuviera más cerca de la cámara de combustión, de lo que es la cabeza del cilindro, la cabeza del pistón, perdón, y que la entrada de admisión fuera todavía más vertical o intentara ser todavía más perpendicular a esa cámara de combustión con respecto a lo normal. Al final, bueno, esto era un vacío legal que había ahí. No se especificaba nada de que tú tocaras el bloque, en ese sentido me refiero. O sea, el bloque seguía siendo el mismo, la culata seguía siendo la misma, lo único que habían cortado un gajo en forma de cuña en la parte superior del bloque, para así la válvula sigue teniendo el mismo ángulo con respecto a la culata, pero la válvula ahora está girada de tal manera que se consiguen alrededor de 65 caballos más que con el motor original del Volvo. El motor original consiguieron extraerle 250, 260 caballos. Estaba en desventaja con respecto a la competencia, porque la competencia se ponía en torno a los 285, 290. Volvo consiguió, Tom Wilkinson, mejor dicho, consiguieron 320 caballos de potencia, 315, 320. Una burrada. Una auténtica barbaridad, con un motor que respiraba muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que ninguno de la competencia. Cuando se descubrió la historia, el reglamento del BTCC obligó a que no se podía, ya automáticamente ya el bloque no se puede tocar, la culata no se puede tocar, ya lo definieron muchísimo mejor. Pero ese tiempo, bueno, pues no sé, no lo tengo aquí apuntado porque no tengo apuntado el número de carreras que estuvieron con ese motor funcionando, pero realmente tenían muchísima más potencia que la competencia. Y eso eso estamos hablando Seguramente de... esa temporada, luego ya al cambio al 96 o al 95, ya tuvieron que volver a la idea inicial. Se los machacarían, y de hecho el coche, bueno, compensaba con esa potencia que encontraron, compensaba esa falta de agilidad, pero claro, cuando de nuevo les recortaron la potencia, pues ya el coche fue un desastre, un auténtico desastre. Pero bueno, era Los un... primeros de los 90 del BTCC, maravillosos. Me acordé del coche porque, como con Carlos de Histor Racing estuvimos haciendo precisamente un programa sobre superturismo, pues estuve buscando, porque dije, alguna trampa tenía que haber en estos campeonatos, y esta es de las que me ha encantado, porque de verdad que es ingeniosa, fina, elegante, y no voy a decir imperceptible, pero no porque el coche corría mucho más que los otros, por lo tanto algo estaba pasando ahí, pero podías comprobar que la gasolina era la misma, podías comprobar que las presiones de inyección eran las mismas, podías comprobar tantas cosas que hasta para poder ver el bloque realmente lo que habían hecho había que desmontar todo, y para eso había que tener sospechas más que sospechas, yo creo que certezas. Pero bueno, el caso Ya es sabes que que cuando contabas antes que, bueno, esto era secreto y tal, no había nada en esa época que unas cervezas en un pub, unos whiskies no sacaran, ¿eh? seguro, seguro. Bueno, No, ya te lo digo yo. no me acuerdo si fue en un GPK o me lo contaste de manera más, vamos, Grandes artículos y grandes exclusivas se han sacado en un pub con una cerveza. esto no es igual, pero me acuerdo que nos contaste lo del grupo B, el Lancia, ¿no? Fue cuando tuvieron que homologarlo, que emborracharon literalmente a los que iban allí a A contar las los unidades, ¿no? comisarios de la FIA. Y les enseñaron los mismos coches cambiados de sitio. Ahora, no, es que ahora los tenemos en otra nave y tal. Y en otros, pues, creo que fue, no sé si fue el ahora mismo, no sé si fue el RS200 o el Metro, que tenían, pues creo que eran 250 unidades, pues a lo mejor había 70 de madera, que estaban ahí desperdigadas entre todos los que había un montón de madera, pues no habían llegado. Madre Y, mía. y tenían un montón de unidades de madera listadas. Y entonces, bueno, pues claro, no en primera fila y tal, y daban el pego. Y Lancia creo que fue con el Delta, el Delta, pues eso. Sí, en esta nave tenemos 15 y tenemos otros en otras naves que tal, y bueno, ahora vamos a comer, y claro, ya venían de lado, y aquí tienen 30 coches, a lo mejor había 17, así haciendo bulto. Bueno, es que tenemos aquí algunos 037 que estamos preparando porque hay alguna pieza que vamos a usar, en fin. Les hacía la 13-14 y sí,
200 unidades. Sí, 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 sí. Homologado, para adelante. Así pasó. Bueno, pues pasamos al año 95. Esta seguro la recordarás, porque vamos, estoy convencido porque esto Si es la que me fue... imagino. Además, Amigo. según Max Mosley, la trampa más ingeniosa que él jamás, a la que él jamás ha enfrentado, según dijo él Bueno, en un momento. Yo no creo que sea para tanto, pero sí creo que fue muy, muy inteligente por parte de los ingenieros de motores de Toyota en este caso.